Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan José Hidalgo. Ya me conocen, no he hecho un podcast en mucho tiempo. Me pido disculpas a todos aquellos que me siguen y me suelen escuchar por este medio. Pero la verdad es que he estado complicado, con mucho trabajo, y he querido hacer un podcast un poco más profundo sobre las situaciones complejas que ha habido en el mundo en estos días. Ayer veía que a un pobre alcalde en México le cortan la cabeza, que en mi país, a través de una escuela, encuentra gente descuartizada. Y como si esto no fuera poco, el mundo está en una guerra compleja, tanto en Europa como en Oriente Medio. Y hoy voy a hablar de eso un poco, ¿no? Voy a hablar de la falacia que utilizan las personas que en nombre de la paz justifican las guerras. Repito, que en nombre de la paz justifican la guerra. La convicción de que la guerra es un medio para alcanzar la paz ha persistido desde la antigüedad hasta el presente fecha, donde diversos líderes y teóricos sostienen que la violencia, aunque desafortunada, es a veces imperativa para garantizar la seguridad y la estabilidad. Ustedes verán a todos nuestros líderes, siempre, los líderes mundiales, que cuando hablan de guerra, siempre utilizan la palabra paz. Me voy a la guerra para que se mantenga la paz. Hay que poner mano dura para que haya paz. Sin embargo, esto no es de ahora. Esto proviene de lo que llamamos la Pax Romana y también de un movimiento que en algún momento ocurrió a mediados del siglo XVIII-XIX, en donde Thomas Hobbes y Hans Morgenthau nos decían que el mundo es anárquico y que la única manera de combatir esa anarquía es mediante el uso de las armas. Es así, señores, que voy a hacer un pequeño recuento. El conflicto israelí palestino. Ustedes verán frases como las de Benjamín Netanyahu, por ejemplo, en el año 2014, cuando respalda la ofensiva militar que ocurrió en aquella época, nos dice, solo mediante la fuerza se podrá asegurar una seguridad constante para el pueblo israelí. La paz no ha traído estabilidad, sino que ha perpetuado un ciclo de violencia, resentimiento que ha dejado miles de muertos, desplazados, y ahora, con lo ocurrido en el último año, con una escalada de conflicto que ya está involucrando otros países de la región como Líbano, Siria, Yemen, Irán y otros, y a los hutíes de Yemen, a Hezbollah, a Hamas. ¿Y quiénes están sufriendo? Obviamente el pueblo palestino, el pueblo iraní, el mismo pueblo israelita y un mundo dividido terriblemente por una violencia genocida en donde se usan frases como la siguiente: la guerra santa es necesaria para proteger el Islam y garantizar la paz en la región. La guerra santa, es decir, matar a otro individuo se santifica, violencia cultural, para catalizar los peores actos de, de matanzas. El nombre de la paz ha sido utilizado como una herramienta para influir políticamente, financiar grupos terroristas y guerras internas y externas en todo Medio Oriente. En Europa no nos quedamos atrás. Desde que Crimea fue anexado a Rusia y la invasión de 2022, Rusia dice que pretende proteger a la población rusa y restaurar la paz en Ucrania. Imagínense ustedes, con una ofensiva militar, se ha destruido toda Ucrania.
No obstante esa guerra, lo que menos nos ha traído es paz, sino un conflicto que ahora tiene a Occidente y a Rusia enfrentados, amenazándose permanentemente con bombas nucleares, como que si estuvieran jugando la macateta. Pero si esto no fuera poco, Zelensky dice, la paz solo puede alcanzarse si las fuerzas rusas se retiran completamente. Ojo, que ya ha habido varios países aquí que han intentado establecer la paz mediante ciertas negociaciones, pero se niegan porque creen que ganando la guerra se va a obtener paz. Y lo creen, señores. En América Latina, Bukele nos dice, estamos haciendo lo que ningún gobierno ha hecho, llevar la paz al pueblo salvadoreño, cueste lo que cueste. Yo me pregunto, ¿qué va a ocurrir con los 66.000 individuos que han sido arrestados cuando ya no esté Bukele? ¿Acaso los problemas que originaron el conflicto en El Salvador se resuelven? Dudo mucho. Esa gente saldrá en algún momento y saldrá con hambre de venganza. Venezuela, el país donde Nicolás Maduro declaró la Navidad desde el mes de octubre. Durante la campaña Maduro afirmaba, hemos garantizado la paz para el pueblo venezolano a pesar de los intentos de desestabilización. Sin embargo, no ha tenido problemas en tener 200 detenciones políticas y torturar a un montón de gente. No sin decir la violencia con que esa gente venezolana tiene que salir en diáspora por toda Latinoamérica. Más de 7 millones hasta el momento. ¿Y cuáles han sido los resultados? Todo en nombre de la paz. La guerra contra el narcotráfico en México. También una promesa de paz. Nos ha dejado desde 2006 hasta la fecha alrededor de 350.000 muertos. Abrazos y no balazos, decía López Obrador. Sin embargo, en las comunidades afectadas por el narcotráfico no hay abrazos. Hace poco, en varios sectores de México, las bandas se enfrentaban, dejando una serie de muertos y una crisis de seguridad sin precedentes. En Ecuador, señores, se declaró una guerra interna contra el crimen organizado en nombre de la cultura de la paz. ¿Sí? Sin embargo, pues, lo único que ha generado esto es el ataques violentos, aumento del sicariato, asesinatos y hasta bombas, señores. Pero como voy a analizar, ¿no?, de otros países, hablemos de Afganistán, ¿no? Afganistán, por ejemplo, los talibanes declaran la guerra ha terminado y que se entra en una nueva era de paz. Sin embargo, los gobiernos talibanes han sido sumamente limitantes con las libertades civiles, al punto de que la mujer, como decía Meryl Streep, tiene menos derecho que una ardilla. En Myanmar, el ataque militar de 2021 ha terminado en una espiral de violencia. Min Aung Hlaing ha empleado la retórica de la paz como fundamento para justificar la represión a manifestantes antidemocráticos. Dice que el ejército está comprometido con la paz y el desarrollo del país, pero sus acciones han dejado 3.500 muertos y miles de personas detenidas. La paz que promete la Junta es, en realidad, un ejemplo para la represión violenta de la sociedad. No hablemos de República del Congo, que con el cuento de recuperar la paz y la gestión de sus propios recursos, tienen ya 5.000 muertos entre enfrentamientos de las fuerzas de gobierno y grupos armados. La hipocresía de la guerra, señores, que se quiere sustentar en la paz,
es un sinsentido y es un insulto a la dignidad humana, al fomento del diálogo y excusas para tener poder y control sobre otros aspectos del mundo. Johan Galton nos explica que el uso de la fuerza perpetúa ciclos de resentimiento y crea nuevas fuentes de conflicto. Las guerras siempre crean más guerras. Si no, veamos el siglo XX con la Primera Guerra Mundial, que dejó una herida abierta a una Segunda Guerra Mundial y dejó otra herida abierta a una Guerra Fría y nos ha dejado otra guerra abierta, ¿no?, en un mundo polarizado por ideologías. Señores, es un sinsentido, es un sinsentido hablar de paz o querer usar la guerra para que haya paz. Eso es imposible. La paz se consigue por medios pacíficos, no fracturando el mundo y pensar como el antiguo Roma, que solo se consigue bajo la dominación, la esclavización, el dominio, la limitación de libertades y el dolor. ¿Hasta cuándo vemos palestinos muertos? ¿Hasta cuándo en el nombre de la paz en Nicaragua le quitan hasta la nacionalidad a sus disidentes políticos? ¿Hasta cuándo en el nombre de la paz en Venezuela siguen rodando cabezas? ¿Hasta cuándo en el nombre de la paz vemos guerras como las de Estados Unidos en Afganistán, en Irak? ¿Hasta cuándo en el nombre de la fe los musulmanes siguen matando, los iraníes, por no decir los musulmanes, siguen financiando terroristas como Hamas y Hezbollah? ¿Hasta cuándo en el nombre de la paz Israel tiene que tirar bombas? ¿Hasta cuándo en el nombre de la paz África sigue consumida en el dolor de las guerras perpetuas, como en Etiopía, como en Yemen, como en el Congo, como el apartheid que existió y todavía aún existe sus remanentes en Sudáfrica? ¿Hasta cuándo en el nombre de la paz? El desafío es claro, señores. Debemos abandonar la opinión de que la violencia es un medio aceptable para alcanzar la paz. La violencia no es un medio aceptable para alcanzar la paz. El camino hacia un mundo más pacífico no pasa por cañones, un tanque, misiles o un dron, sino por una justicia social, igualdad y respeto mutuo entre los ciudadanos de un mismo país y entre las naciones. Es momento de desafiar la hipocresía que justifica la guerra en nombre de la paz. La humanidad enfrenta grandes retos globales como los retos que trae la inteligencia artificial, la robótica y sobre todo la violencia que le hemos dado al planeta con el cambio climático. Si continuamos por esta senda, las generaciones futuras verán un mundo fracturado, sumido en ciclos interminables de guerra y destrucción. Tenemos que modificar el rumbo. En el preámbulo de la Constitución de la UNESCO dice: puesto que las guerras nacen de la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde debe erigirse los baluartes de la paz. Yo cierro esto diciendo que la paz no se logra sino transformando mentalidades, porque es el fuego interno, colectivo, incendiario, que hace que la gente vaya y use la violencia. Es imperativo que los gobiernos dejen de engañarnos y abandonen esta retórica absurda de que la paz solo se consigue por medio de la guerra. Pues parafraseando a Gandhi,
ojo por ojo, y el mundo quedará ciego. Yo concluyo, no solo ciego, sino destruido. Un abrazo a todos ustedes. Los invito a suscribirse a mi página web, Criminología News. He escrito un artículo sobre esto que también está, ustedes pueden leerlo en mayor detalle. Recuerden mi libro, mi línea de investigación Criminología para la Paz, en donde se explica por qué se busca la guerra para querer paz. Se llama Anomia de Paz. Que el mundo busque una paz metodológica, científica, cuantitativa y cualitativa. Esto no es metafísica, es ciencia, señores. Ciencia que está al servicio de que todos nosotros alcancemos al 100% nuestras potencialidades humanas. Un abrazo.